Les vamos a mostrar la siguiente investigación acerca de la minimización de autómatas finitos determinísticos. El equipo está conformado por Mario Hernández y París Cerecer. Les vamos a explicar en qué consiste la minimización de autómatas finitos determinísticos, los autómatas finitos determinísticos y los autómatas finitos no determinísticos, las equivalencias de cada uno, sus respectivos pasos y ejemplos. Recordando la teoría de cada uno para demostrar antes la explicación. Autómatas finitos determinísticos. Es una rama de la ciencia a computación teórica que también conocido como estado finito determinista es una máquina de estado finito que acepta o rechaza cadenas finitas de símbolos y produce un cálculo único del autómata para cada cadena de entrada. La palabra determinístico se refiere a la singularidad de la computación. En busca de modelos más simples para capturar las máquinas de estados finitos, para cada estado y para cada símbolo se determina unívocamente un solo estado como se muestra en la siguiente figura. Dada una cadena W existe solo una forma de recorrer el diagrama de transición de estados del autómata finito. Autómatas finitos no determinísticos. Consume una cadena de símbolos de entrada. Para cada símbolo de entrada, este pase a un nuevo estado hasta que se hayan consumido todos los símbolos de entrada. De un símbolo del estado y de entrada, el siguiente estado puede ser uno de los dos o más estados posibles. Por lo tanto, en la definición formal del siguiente estado es un elemento del conjunto de poder de los estados, que podemos decir que es un conjunto de estados que se consideran a la vez. Para algunos estados, dado un símbolo A, existe un conjunto de estados siguientes para elegir como se muestra en la siguiente figura. Desde E0 con B podemos quedarnos en E0 o pasar a E1. Formalmente, un autómata finito reconocedor no determinístico se define como una quíntuple, donde es un conjunto finito de estados. La A es el alfabeto de entrada. La F es el conjunto de estados finales o de aceptación. Se acepta una cadena si existe alguna secuencia de transiciones que a partir del primer símbolo de la cadena y empezando en el estado inicial, permite alcanzar un estado final luego de leer todos los símbolos de la cadena. El siguiente subtema es la equivalencia entre autómata finito no determinístico y autómata finito determinístico. Teorema. Sea L, un lenguaje aceptado por un autómata finito no determinístico. Entonces existe un autómata finito determinístico que acepta el mismo lenguaje L. Es decir, L es el lenguaje aceptado por autómata finito no determinístico, es igual a L por autómata finito no determinístico. Enseguida les mostraremos el siguiente algoritmo con sus respectivos pasos para tener en claro si se cumple el teorema, para pasar antes al siguiente tema, la minimización de un autómata finito determinístico. El siguiente teorema es como se mencionó anteriormente para la minimización. Para cada autómata finito determinístico existe cierta cantidad mínima de estados que acepta el mismo lenguaje. Después, divide al conjunto de estados del autómata finito determinístico en clases de estados equivalentes. En este caso, se muestra dos estados que son equivalentes y solo si para toda la cadena. Un dato importante. Si las transiciones desde P con la cadena X llegan a un estado final, las de Q con esa misma cadena X también tienen que llegar, lo mismo si no se llega a un estado final. En esta sección entendible, se explicará una serie de pasos para minimizar. 1. Eliminar los estados no alcanzables desde el estado inicial. 2. Eliminar los estados desde los que no es posible alcanzar un estado final. 3. Construir una partición de conjunto de estados, que consiste en dos grupos estados finales y estados no finales. 4. Sea K igual a 0. 5. Definir K más 1 de la siguiente manera. Para cada grupo G de una partición, dividir a G en subgrupos tales que dos estados S y T están en el mismo grupo si y solo si para todo símbolo A del alfabeto de entrada, los estados S y T van al mismo grupo de K. 6. K es igual a K más 1. 7. Si este paso le resultó diferente, volver al paso 5. En caso contrario, terminar con el algoritmo de la minimización. Paso 1. Primeramente separamos los estados en dos subconjuntos en aceptación y no aceptación. Paso 2. Evaluamos las transiciones de autómata finito determinístico con respecto a las transiciones de A. Paso 3. En el caso de que no exista ningún cambio en el símbolo de transición evaluado, proseguiremos a evaluar el siguiente símbolo de transición, en este caso es B. Paso 4. Ahora, ¿cómo se separan los estados de un subconjunto que al aplicar transición se comportan de forma diferente al resto de los demás estados de su subconjunto?
En esta iteración podemos observar que el estado Q4 se comportó diferente al llegar del estado QX. Paso 5. Dividiendo en subconjuntos con respecto a la diferencia en la transición con B quedaría de esta manera. En esta ocasión simplemente repetimos de forma iterativa los pasos anteriores hasta que nuestro resultado sea repetitivo, se llegará a la forma más reducida. Paso 6. En esta ocasión el estado Q2 se comportó diferente respecto a su subconjunto, por lo cual pasará a dividirse en otro subconjunto como se muestra a continuación. Como podemos ver, simplemente aplicamos los pasos iterativos que son evaluar si existe algún cambio en los subconjuntos, en la cual ahora no existe ningún cambio, por lo tanto aquí termina el procedimiento de reducción. Al finalizar las iteraciones y verificamos que ya no existe ningún cambio, procedemos a evaluar los estados que tienen una equivalencia, en este caso Q0 y Q2, son similares en sus transiciones, gráficamente se unifica Q0 y Q2 ya que son equivalentes. A continuación, les mostraremos el segundo ejemplo diferente al anterior. Paso 1. Evaluamos las transiciones con respecto a la opción A y nos mostraría el siguiente resultado. Paso 2. Proseguiremos a evaluar el siguiente símbolo de transición, que es B. En este caso encontramos una diferencia en Q1, la cual se dividiría en un subconjunto distinto. La diferencia es que es el único que pasa por Q2 con la opción A. Paso 3. Ahora dividimos por subconjuntos, en este caso dividimos Q1 porque tiene un cambio en su transición con respecto a el símbolo A, el cual es que se relaciona hacia Q2 a diferencia de Q2 y Q0 que se relacionan con Q1 igualmente. Paso 4. A continuación, repetimos los pasos anteriores, que es evaluar los estados con respecto a A y B. Si no tenemos ningún cambio, tendríamos finalizado la reducción de nuestro autómata finito determinístico al más mínimo. Paso 5. Al finalizar podemos unificar los estados Q0 y Q2, ya que los dos tienen una transición con B sobre sí mismos y tienen una transición con A. Por último, les mostraremos el ejemplo número 3. Paso 1. Evaluamos las transiciones de nuestros estados con el símbolo A en nuestra tabla. Paso 2. Simplemente evaluamos nuestros estados ahora con el símbolo B. Procedemos a verificar alguna desigualdad para formar subconjuntos. En este caso podemos observar que a diferencia de los demás Q0, Q2 y Q4 no parten de Q0 a diferencia de Q1 y Q3 que sí lo hacen. Paso 3. Ahora podemos definir nuestros subconjuntos de esta manera en dos subconjuntos. Paso 4. Repetimos la evaluación de los símbolos A, B, en todos nuestros estados para verificar si existe otra diferencia dentro de los subconjuntos. Podemos ver que Q2 y Q4, dentro de su subconjunto, parten de sí mismo evaluados con respecto a la transición B, por lo tanto podemos dividirlos en otro subconjunto. Paso 5. Dividimos los subconjuntos y repetimos el procedimiento de evaluar A, B con todas las transiciones. Por último, el paso 6. Ahora podemos representar de la forma más mínima nuestro autómata finito determinístico. Con esto, terminaría los tres ejemplos que presentamos con el fin de lograr cumplir la minimización de un autómata finito determinístico. Concluimos nuestra investigación. En autómatas determinísticos, representa para cada estado exactamente una transición para cada entrada posible. En autómatas no determinísticos, no puede haber ninguna, una o más de una transición desde un estado dado para una posible entrada. Ciertamente la reducción de autómatas nos ayudará a comprender y reducir a su expresión más mínima un autómata extenso, de igual manera aplicado a computación podría ayudarnos a reducir los gastos de procesos en la compilación de un autómata. Espero que les haya gustado. Les mandamos un cordial saludo.